Bueno, lo que os decía, con el tema de la cámara frontal creo que se ve al revés, pero bueno, me entendéis y se ve claramente lo que me quiero referir. Esta acción solidaria que comienza este martes y que lanza la tauromaquia con el hashtag Echa un capote, bueno, es una acción solidaria en la que nosotros desde nuestra humilde tribuna de aquí de Cargando la Suerte, pues queremos hacer toda la difusión posible para que recaudemos cuanto más fondos mejor para el Banco de Alimentos. FESVAL, la Federación Española de Bancos de Alimentos, será la que se encargue de recaudar estos fondos. Y bueno, en la obra social, gracias a la obra social La Caixa, tenéis a vuestra disposición un número de cuenta y un código Bizum, ¿vale? A ver si entre todos pues echamos un capote, nunca mejor dicho, para paliar todo el daño que está causando esta pandemia. Y bueno, antes de conectar con Rocío, creo que es de Justicia, que os ponga a ver qué es esto. Alguno quizá lo conozca. Está sonando un paso doble. Imagino que se escuchará. Tal día como hoy, tal día como este viernes, hace 60 años, toma la Alternativa en Valencia uno de los toreros más importantes que ha dado la tauromaquia. Hoy cumple 60 años de Alternativa el maestro Paco Camino y no podíamos dejar pasar la oportunidad, aunque seguramente el maestro no nos escuche, pero de lanzar desde aquí nuestra felicitación a uno de los toreros, como decía, más importantes de la tauromaquia. Paco Camino fue un torero que nació en Camas, que pronto salió de Camas y que no fue un torero que se lo pusiera nada fácil en Sevilla. De hecho, nunca llegó a entrar en Sevilla, no fue un torero de Sevilla. En aquel tiempo, bueno, pues el coso de la maestranza era el feudo de un señor figurón del toreo como es Curro Romero. Pero bueno, Paco Camino no entró en Sevilla, pero sí que entró en Madrid y fue considerado un torero de Madrid, sin duda. Simplemente como datos os puedo dar que en 11 años, del 67 al 76 creo, abrió 11 veces la Puerta Grande de Madrid. En total tiene 12 puertas grandes en las ventas, con eso creo que queda todo dicho. Pero luego aparte una figura del toreo completa, según hemos podido leer a todos los grandes de la prensa y de la historia de la tauromaquia, todo el mundo coincide que un torero completo de capote, de muleta, llevando a cabo la suerte del volapié de manera magistral, torero de toreros. Y bueno, hoy con sus 60 años de Alternativa no quedaba otra anécdota muy, muy bonita, es que él, uno de los récords que ostenta el maestro Paco Camino es el de orejas en una tarde en Madrid. Él en su encerrona de los 6 toros en Madrid cortó la friolera de 8 orejas y eso jamás se ha vuelto a repetir. Bueno, desde aquí, como decía, no nos escuchará el maestro, pero vaya nuestra más sincera felicitación. Y ya vamos a pasar a saludar a nuestra invitada, que voy a dejar primero que deje de sonar el paso doble al maestro Paco Camino y pasamos a invitar a nuestra aficionada. Hoy vamos a hablar de una figura, de un protagonista dentro de un espectáculo de una tarde de toros, como es el alguacilillo. El alguacilillo, muchos de los espectadores, de los seguidores que estáis hoy con nosotros, o muchos de los aficionados quizá no conozcan algunas de las facetas en las que el alguacilillo desarrolla su actividad en una tarde de toros. Si nos remontamos en la historia y rebuscamos un poco en los libros y en la historia de la tauromaquia, la figura del alguacilillo empieza en 1503, Isabel la Católica la que introduce el alguacilillo en una tarde de toros. Imaginaros en 517 años lo que ha podido dar de sí, los cambios que ha podido haber y demás, pero bueno, a día de hoy sí que se conserva, ahora Rocío nos contará, sí que se conserva gran parte de esa labor primera en la que se encomienda al alguacilillo. Bueno, en aquel tiempo, aparte de hacer el despeje de la plaza, que eran los que se encargaban de despejar la plaza de gente para que se celebrara el festejo, era la labor principal que se cumpliera el reglamento y que estos mismos entregaran los trofeos y aparte estos mismos dieran los avisos a los que se jugaban la vida, a los toreros. Entonces, bueno, vamos a conectar con Rocío, que Rocío López nos va a impresionar seguro. Aparte de por su juventud, pues bueno, pues por muchas cosas más que ahora seguramente que nos va a contar. Agradeceros a todos que estáis aquí cada tarde, a Daniel López, a Nicanor Villalta, a Tomás Mata, a Raquel Montero, a todos mis amigos, a Santi, a Álvaro Ramos, a todos
a todos muchas gracias por seguir ahí. Ya tenemos con nosotros a Rocío. Rocío, ¿qué tal? Buenas Hola, tardes. buenas tardes, muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Lo primero, ¿qué tal de salud tú y tu entorno? ¿Bien? Muy bien, la verdad que tengo la suerte de que en mi familia no hay nadie afectado. Pues eso es lo principal, imagino. Sí. ¿Estás en tu pueblo? ¿Tú eres de un pueblo de Toledo? No, actualmente estoy en Almagro. Ah, en Almagro, bien, bien, te tenemos cerquita. Nosotros somos de Sí, Ciudad Real y te tenemos muy cerquita y además Almagro, joder, pues una belleza de pueblo y siempre que vamos o nos alejamos un poquito de Ciudad Real, todo ciudad realeño creo que saca pecho por la belleza de la localidad encajera, como se suele decir. sí, es un Nada, pueblo, la verdad, bastante bonito. muy bonito, con mucho sabor y muy taurino también, donde se respira también el ambiente taurino, una plaza de toros con una solera tremenda. Bueno, ¿qué decir de Almagro, verdad? Sí, Vale, bueno, Rocío López tiene 21 años, si no me corriges, tienes 21 años, sí. eres auxiliar de veterinaria, eres toledana, como he dicho antes, de nacimiento, de un pueblecito de Toledo que ahora nos contarás. Pero lo que Rocío López hoy forma parte de estos directos es porque hace, bueno, el 1 de agosto, creo recordar, de este pasado año, empiezas a ser, bueno, eres la primera mujer y con tu juventud que formas parte del equipo de alguacilillo de la primera plaza del mundo que es Las Ventas. ¿Qué sientes cuando escuchas esto? Pues la verdad que todavía sigo sintiendo nervios y me siento muy privilegiada de poder haber sido la primera mujer alguacililla, que en sí no debería haber sido una noticia, ya que ya hay muchísimas mujeres en el mundo del toro, pero me gusta defender la parte de la mujer y la parte de la juventud en el mundo del toro. Precisamente una de las expresiones que te he oído decir en algún medio, por alguna entrevista que te han hecho por este nombramiento de alguacililla este pasado año, es el de que te gustaría normalizar la figura de la mujer dentro de una tarde de toros, ¿verdad? De la tauromaquia. Sí, la verdad que ya estamos en el siglo XXI y yo creo que la mejor manera de reivindicar a la mujer no es quejándonos, es enseñando que podemos hacer muchísimas cosas y que al final en el mundo del toro también tenemos nuestro papel importante. Desde luego, yo lo que me gustaría resaltar es que no debería de ser noticia tanto por ser mujer, sino por tu juventud, porque con 21 años ser alguacililla de la primera plaza del mundo, digamos que es un soplo de aire fresco que le da a, pues bueno, a una plaza de toros cualquiera, no, a la primera del mundo. Claro. Cuéntanos, ¿cuántos festejos has actuado este año en las ventas? Porque el debut fue el 1 de agosto, ¿verdad? Sí, pues he estado todo el verano prácticamente, Ajá. agosto. Luego estuve en otras cuantas que se hicieron los domingos, otras novilladas y toda la feria de otoño. La verdad Y que no más, tengo, perdón, no tengo contadas las corridas novilladas, pero sí que sé que son unas cuantas. unas cuantas, ¿verdad? Sí, Imagino, y además que se pasarán voladas, porque cuando tienes esa responsabilidad o tienes ese cargo y además conforme tú lo has afrontado con esa ilusión, se pasarán, imagino, en un suspiro, ¿no? sí, la verdad que el último día me daba una pena irme de la plaza. Normal, normal. Bueno, antes de Madrid sí que ha habido otras experiencias como alguacililla, ¿verdad? Has actuado como alguacililla en otras plazas antes de debutar en las ventas. Sí, yo iba mucho con Lequigarce, que es la cuadra de Madrid, y con Ujú. ellos la verdad que he adquirido mucha experiencia yendo en muchas ocasiones a pueblos. Por ejemplo, fui a Ledesma, a Béjar, Boadilla, he hecho, mi pueblo, El Álamo, Illescas, he hecho la verdad una cantidad de pueblos. En tu casa hay mucha afición al toro y al caballo, ¿verdad? Sí. Y me imagino que montar a caballo, montas a caballo desde siempre, ¿verdad? Sí, la verdad que empecé muy jovencita a montar a caballo y siempre ha sido mi pasión. Yo creo que desde que tengo uso de razón, yo creo que desde los 3 añitos siempre me han apasionado los caballos. Bueno, ¿y cómo llega ese primer deseo o esa primera intención en tu cabeza de decir, pues yo quiero ser alguacililla? ¿Esto cómo te llega? ¿Cómo llegas a este pensamiento? Bueno, yo empecé en la Plaza de Toros de las Ventas, la verdad muy jovencita, y siempre me había gustado el papel del alguacilillo porque une mis dos pasiones, el mundo del toro y el mundo del caballo. Entonces, pues ahí es cuando me lo empecé a plantear, pero no es hasta este año y gracias a Simón Casas y a Nautalia cuando me han podido brindar vamos, la propuesta de ser alguacililla de las ventas. Y la verdad que yo, vamos, súper ilusionada dije que sí.
Has tenido, como comentas antes, alguna experiencia más laboral, entre comillas, porque si tienes afición, ir a trabajar a los toros no es un trabajo, es un disfrute, pero has tenido alguna experiencia antes en el equipo de empleados de las ventas, ¿no? No solamente como alguacililla. Descríbenos un poco lo que hacías antes. Yo estaba con los programas de mano, normalmente los repartía, normalmente yo estaba en la puerta grande y repartía los programas de mano. Lo de los programas de mano, me imagino que detrás, no estaba muy en el papel que habláramos de esto, pero ya porque nos cuentes un poco toda tu visión, en lo del programa de mano imagino que también tiene sus peculiaridades, porque Madrid es muy peculiar en todos los aspectos a la hora de la liturgia, no solamente de los profesionales, sino de la liturgia del aficionado cuando va a la plaza. Y me imagino que las caras serían conocidas, el buenas tardes ya sería como algo de amigos, y la propinilla esa que se deja, todo eso es algo que forma parte de los toros, ¿verdad? Sí, además que cuando te quedas sin programas de mano hay mucha gente que lo echa en falta y te lo sigue pidiendo Sí, y la sí. verdad que muchas veces te da pena cuando te quedas porque ves a personas que a lo mejor ese día no han podido llegar a su hora, pero que son frecuentes, que los ves todos los días y dices, jope. Claro que sí. Oye, nos gusta también interactuar con los seguidores. Ya de por sí, Rafa Cantero, que es un aficionado, que yo tenía, además coincide con la siguiente pregunta que te iba a lanzar yo, nos comenta que cómo se llega a ser alguacil. Si hay algún requisito, imagino que si da la pregunta de Rafa de que si hay algún requisito, ¿cómo se llega a serlo? Mira, lo primero que tienes que tener es muchas ganas, porque al final no deja de ser algo sacrificado. Tienes que estar todas las tardes allí, tienes tus malos ratos, tienes tus buenos ratos y tienes que, o sea, en sí no es un papel, es simplemente comprender que es una figura en la cual no siempre, no para todo el mundo vas a actuar bien. Ajá. Entonces, a veces te tienes que decantar por un lado o por el otro y tienes que comprender que tu papel es hacer lo que dice el presidente y hacer cumplir el reglamento. Entonces hay veces que aunque tú no pienses eso, lo tienes que hacer porque es el reglamento. Ajá. Sobre el tema de montar a caballo que te decía antes, que has empezado desde joven y que es uno de los requisitos fundamentales que tú consideras, y además es que es así, es de cajón, hay que saber montar bien a caballo, pero ¿por qué hay que saber montar bien a caballo? Pues bueno, pues manejar bien el caballo, lo primero, por ir acorde, por ir sentado como Dios manda encima de una montura, por ir con el pecho, con los hombros, con el codo, con los pies en su sitio, pero luego aparte también porque el animal es un animal que puede reaccionar de cualquier manera y cualquier imprevisto, ¿no? En el festejo, y eso tienes que saber resolverlo. Claro, un caballo no deja de ser un animal y por mucha doma que tenga, puede tener un mal día, puede picarle algo o simplemente se puede asustar por una bolsa volando o por un Claro, ruido que no sea habitual. Entonces tú tienes que estar preparado porque al final un animal desbocado en una plaza de toros con toda la gente que está en el ruedo, entre banderilleros, toreros, areneros, otros animales, tienes que saber controlarle para que no se te pueda ir y no pueda ocasionar un accidente. imagino que aquí también es vital que el caballo esté familiarizado con escenarios parecidos, aunque no haya salido a una plaza, pero por lo menos que sea un caballo que su carácter también le ayude a combatir todo lo que está diciendo, porque fíjate que lo que acabas de decir, una bolsa de plástico, que es una cosa, o un papelillo del programa de Sí. mano que un día de viento sale tirando y se le puede ir incluso a la cara al animal, o lo de la avispa que has comentado, que también les pican, y los insectos, igual que a los humanos, a los caballos, y también se pueden alterar. ¿Te ha pasado a ti alguna anécdota de estas, Rocío? Me ha pasado de sacar un caballo y asustarse con las rayas del albero. No querer pisarlas, las No querer rayas. pisarlas y terminar saltándolas. Madre mía. Y tú, claro, Que, ahí es donde te tienes que emplear como jinete, como amazona en este caso, y y achuchar todo tienes lo que que pueda pasarla. para pasarla, porque aquello tiene que ir para adelante. Sí. Y claro, es un caballo que sí que está muy andado, ha salido a muchos sitios, pero claro, siempre hay una primera vez para todos los animales, ningún animal Claro, nace sabiendo. Y entonces tú sí que tienes que estar preparado pues para echarle para adelante. fíjate. No, la verdad es que, bueno, pasa muy... Por eso quería yo que describieras un poquito más o desgranaras un poquito más todo esto del aficionado al caballo, porque todo esto pasa desapercibido. Hay veces que vemos situaciones un poco incómodas en las que el caballo del alguacil, a lo mejor la primera y segunda raya de picar que te encuentras les cuesta, pero es que cuando traes a los toreros detrás y llegas a las siguientes rayas de picar, que son las que ya hay cerca de las tablas, como tú no pases esas rayas, los profesionales que vienen detrás no pueden caminar. Fíjate la responsabilidad a lo tonto, ¿eh? O que el caballo se empieza a echar para atrás, para atrás, para atrás, que te los puede llevar por delante. O sea, Fíjate, al final es una responsabilidad porque llevas personas y claro. ya no es solamente el hecho de los toreros, sino que tú se te desboca el caballo
Y claro, al final la plaza es redonda, dicho así, y hay muchísima gente. A la vez que tú estás llegando a las otras rayas pueden estar saliendo los mulilleros y son más animales Y me imagino que hay otro momento de dificultad. A mí me gusta mucho el tema del caballo y me gusta mucho saber de las experiencias que contáis la gente que monta caballo. Pero cuando los dos caballos están muy hermanados, que se puede dar el caso también que sean dos caballos que están muy acostumbrados a salir juntos o a pasear juntos por el campo o son de la misma cuadra, cuando separáis los alguaciles y tiráis uno por cada lado, ahí el caballo también se quiere acerenciar con el otro y también hay un momento regular, ¿verdad? los caballos, por ejemplo, de las ventas están muy acostumbrados y ya salen directamente. Pero sí que es cierto que cuando usas a lo mejor otros caballos que están muy hermanados, tienden a intentar, sobre todo el que sea más inseguro, tiende a intentar irse con el caballo más seguro. ¿Por qué? Porque al final los caballos, si están hermanados, juntos se sienten unidos, se sienten más fuertes. Los caballos son animales acostumbrados a estar en manada, en su vida natural. Entonces, ellos intentan siempre irse juntos por eso, porque ante una situación que les da miedo, es una manada. Es un refugio, sí, sí. Sí. Nos decías el tema del caballo de las ventas, que está más acostumbrado, está más hecho a hacer el paseo en Madrid, lógicamente, estamos familiarizados. Imagínate, comienzo de temporada a lo mejor no, pero cuando Madrid llega a ese últimos de mayo, primeros de junio, el caballo ya pues a lo mejor, bueno, no estará exento de tener sus reacciones, pero el animal ya está muy, muy placeado, nunca mejor dicho. A este respecto nos pregunta Fernando Silva, que es un buen aficionado, que si los caballos de los alguacilillos también son propiedad de la cuadra de las ventas. Los de los alguacilillos de las ventas sí son de la cuadra, son de Kigarce. Ajá. Vale, proseguimos un poco con lo que yo te estaba preguntando. En tu familia, entonces, antecedentes taurinos, nada, es algo vocacional tuyo. Mi familia sí que siempre han sido muy taurinos, han sido muy buenos aficionados, pero sí que ha sido algo vocacional y tuve la suerte de poder entrar por unos amigos a las ventas a trabajar y seguí ahí, seguí ahí, seguí ahí. Hablando de aficionados, hay un nicho de aficionados muy importante en La Sagra. ¿Cuál es tu pueblo de La Sagra? Sí, de la Sagra, Casarrubios del Monte. Casarrubios del Monte. Te decía que hay un nicho de aficionados importante y un ciclo de novilladas que es famosísimo actualmente, como el de Villaseca de La Sagra, y en el que hay mucho aficionado, un aficionado con un concepto y un criterio muy cabal de lo que es la tauromaquia y de lo que debe de ser el espectáculo en integridad, en emoción y en valores, ¿verdad? En respetar un poco y en conservar cómo debe de ser una tarde de toros. Tú como aficionada, esto desde la Sagra o tu entorno, ¿cómo ves el panorama taurino actual? ¿Cómo ves la tauromaquia? A lo mejor, cuéntamelo si quieres en tu entorno de la Sagra o en un entorno general, en una faceta general del toreo. Pues a mí la verdad que la Sagra, o sea, mi zona, me parece una zona muy interesante ya que se hacen muchísimas novilladas y hoy en día para potenciar que en un futuro siga habiendo toreros, lo que se necesitan son novilladas en los pueblos. O sea, yo estoy a favor de que se sigan haciendo novilladas en los pueblos, por ejemplo, lo de la Sagra que estábamos hablando, porque Sí, al final es lo que da experiencia a gente joven para que en un futuro podamos seguir teniendo toreros de categoría como tenemos ahora mismo. es fundamental. Es fundamental. Nos manda saludos José de Casarrubios. Nos manda saludos bastantes veces y te los trasladamos. Tomás Mata, otro gran aficionado de Madrid y buen amigo, muy asiduo a nuestros directos, desde aquí le mandamos saludos, nos dice que cuentes las diferencias entre hacer el despeje en una corrida y en una novillada en las ventas. Pues mira, el despeje en sí, la diferencia a caballo sería que tú en una novillada sales a la presidencia, saludas y te vuelves por el centro a recoger a los novilleros. Ajá. En una corrida de toros, En línea recta, ¿verdad? Por el sí, centro te juntos en vuelves, línea recta. coges línea central, llegas al centro de la plaza de toros y haces Sí, el ángulo hacia la puerta de las cuadrillas. sí. En una corrida de toros sales igual en línea central, vas a la presidencia y te abres, cada alguacil vamos por nuestro lado Uh-huh. hasta juntarnos otra vez en la puerta de cuadrillas. Luego ya, una vez que os juntáis en la puerta de cuadrillas, ya no hay diferencias a la Sí, hora ya de... el despeje sigue siendo El igual. ritual ya es el mismo, es ir a la llave y luego ya y tapar por donde Sí. os tapáis siempre y demás. Muy bien. Nos dice Raquel Montero, que también es una aficionada importante y además compañera de información taurina, que qué 3 ingredientes debe tener una tarde de toros en las ventas, según tú.
Pues uf, es una pregunta bastante interesante, la verdad que nunca me la habían planteado. Para mí una tarde de toros yo creo que tiene que tener seriedad, porque al final estamos hablando de una plaza de primera, Sí. valor, porque para ponerse delante de un toro de las ventas tienes que tener mucho valor, Ujú. y tiene que tener riesgo, porque al final el torero que arriesga, el torero que se acerca al toro, es el que transmite Madrid. Y además que ese riesgo llegue al tendido, porque si la emoción de lo que sucede allí abajo no transmite lo que debe de transmitir, al final un espectáculo de toros se ve reducido mucho Sí, en su brillantez. Antes hablabas de la cuadra de Quigarse. La cuadra de Quigarse, en el aspecto de caballo de picar, es una cuadra líder en el panorama taurino actual, junto a Enrique Peña o Bonillol. Pero tú en el aspecto de cuadra de picar, ¿has tenido algún contacto con Equigarse? ¿Has tenido alguna vez posibilidad de echar una mano o vestir algún caballo de picar? ¿O te han encomendado alguna vez alguna labor con Equigarse? sí, sí, es cierto que siempre que voy con ellos y si necesitan que les eche una mano porque se han visto apurados, se le he tenido que echar. Ajá. Yo normalmente voy como alguacililla, pero sí que es cierto que como alguacililla, si les he visto apurados, si les he tenido que ayudar en algo, les he ayudado. Muy bien. Nos dice José Manuel Juárez que si tienes alguna manía o superstición antes de comenzar un espectáculo. Tengo la manía, ya es simplemente por no sentirme nerviosa, por no salir nerviosa, de salir mirando para arriba. Es como mi manera de no mirar a nadie. De escaparte un poco de la quema, Sí, ¿verdad? Es que debe de imponer mucho. Y más, has hablado antes de las novilladas. Las novilladas nocturnas de los jueves y demás han tenido un ambientazo. Y la plaza registra muy buenas entradas, pero una feria de otoño con un cartel interesante en el que ese tendido con 24.000 de aforo se pone prácticamente lleno, me imagino que debe de imponer mucho. además que me pareció muy curioso el ruido que hay en el ruedo cuando la plaza está llena, Parece porque un tú sales avispero. y es como, sí, como un avispero. A mí me recuerda mucho al mar, o sea, el del mar. Ese es el que dicen que es el famoso run run de Madrid, en las tardes Sí, importantes, que a los toreros, lógicamente, también les pega ese famoso calambrazo que decía el maestro Antoñete cuando sonaban los clarines y decía, ya está aquí, que me ha pegado el calambrazo, que se está oyendo el run run y que vamos para adelante ya, ¿verdad? sí, la verdad que sí, a mí me impresionó. Imagínate a la persona que se tiene que poner delante de un Buah, toro. bueno, mejor no nos ponemos en el papel, yo por lo menos, porque no, vamos, se me pone el vello de punta. ¿Qué opinión tienes, Rocío, de los alguaciles de Pamplona, que como sabes, cuando hacen el despeje que tú has comentado, llevan la terna detrás y cuando llegan a despejarse, a separarse, mejor dicho, empiezan a hacer una carrera en la que se cruzan y son vitoreados por el público? ¿Qué te parece esta forma de hacer el despeje? A mí me parece muy interesante porque es una tradición que hay en Pamplona, lleva muchísimos años y es algo que no se lo puedes quitar a Pamplona. Un despeje de Pamplona sin eso no sería un Persona- despeje de Pamplona. personalidad. Además, en Pamplona, los caballos de despeje van a recoger al ayuntamiento, al alcalde, y van por todas las calles junto con un montón de gente hasta llegar a la plaza. O sea, no Sí, sí. solamente ese momento es típico de Pamplona, sino el ver a los caballos por la calle y las mulillas. Bueno, allí se usan caballos de picar como mulillas, Sí, entonces también caballos de van. tiro. Sí, sí, le Sí, dan, digámoslo así, le dan otro protagonismo, un plus de protagonismo a la figura del alguacilillo, que eso es bonito. Creo que en Ronda, en la Goyesca, también van delante de toda la comitiva, que sabes que van todos los caballos de picar, los sí. enganches y todos los profesionales vienen por la calle caminando, que yo creo que son cosas que en determinados sitios, por la facilidad urbana de cada localidad, se deberían de recuperar. Y el alguacilillo, por supuesto, debería de ir delante de todos. Sí, sí. Por adentrarnos un poco en la lidia, en los tercios, en vuestra labor, digamos más, hemos hablado del despeje, ahora vamos a hablar un poco más de lo técnico o de lo profundo, digamos, encaminado hacia la lidia. Cuando el toro sale, vosotros ya estáis situados en el callejón y en los tercios me gustaría que repasáramos un poco la labor vuestra. En ese primer tercio en el que el toro sale, ¿vuestra labor cuál es? ¿Que todo el mundo esté tapado o qué labor es la que tenéis en el primer tercio? En el primer tercio, sobre todo, muchas veces los mozos de espada tienen la manía de echar la toalla, entonces tenemos que estar pendientes de que no lo hagan, de que Importante. no inciten al toro a chocarse contra las tablas, y luego a la hora del caballo de picar Ajá. tenemos también que estar pendientes de que se coloquen en sus sitios, de que no se ponga nadie en un sitio que no le corresponde, de que se pique con el caballo que se tiene que picar a ser posible, sino que se vayan. Lo suyo es
que si tienen que picar aquí, si no pueden picar aquí, que los caballos vayan corriendo, porque al final el caballo que le toca picar es a este. Que a Claro, sí, veces no sí. se consigue, pero Sí, sí, que mantengan esa distancia entre el que le toca hacer la suerte y el que le toca hacer la puerta. Pero si los y al que le terrenos del toca hacer animal, la suerte, si no claro, puede aquí, lo suyo es que se corra hacia y el y que otro se esté siga simétrico corriendo. siempre, ¿verdad? Con el Sí, otro. Y lo que decías muy importante también, los subalternos o los matadores de toros, dices que también estáis pendientes de que no hagan chocar, digamos, cuando sujetan a un toro en un burladero, de que no le hagan golpearse con la tronera, ¿verdad? Al toro. sí, ten en cuenta que al final el toro es un animal que no es consciente de la dureza de la tronera y que muchos de ellos se pueden hacer daño, romper pitones, Uh-huh. que a veces es muy difícil para un subalterno conseguir que se quede quieto sin que se llegue a chocar, pero ese Ya, es ya. también nuestro trabajo, es defender un poco también al toro. Ahora pasamos al tercio de banderillas. Durante las banderillas, durante el tercio de banderillas, ¿qué labor lleváis a cabo? Pues que cada uno esté en su puesto, que estén los tres matadores, que pongan las banderillas, pongan los tres pares de banderillas correspondientes, o sea, los dos, bueno, los cuatro banderillas o que entren, y que entren tres veces, que esté cada uno en su sitio, lo elemental en el tercio de banderillas. Aquí hay también ahora saltamos a un momento que también me gustaría preguntarte. Cuando acaba el tercio de banderillas, se cambia el tercio, el torero ya tiene la muleta y se dirige a pedir permiso, en el primero de su lote, al presidente. Sí. Si después de este ritual del permiso al presidente hace un brindis, ¿también estáis pendiente de que el brindis se haga de una manera la más decorosa posible en el caso de que alguien pueda acceder al ruedo? Claro, hay que estar pendientes de que alguien que no haya sido matador o que haya estado en el mundo del toro abajo en el ruedo, que no pueden salir al ruedo. O que, por Uh-huh. ejemplo, si es alguien del tendido, que no se pueda bajar al callejón. Ajá. Cuando recibís alguna información o para trasladar alguna norma o alguna corrección a algún profesional, ¿quién os da esa directriz? Pues hay dos maneras. Una de ellas es el presidente en las ventas tiene un teléfono con Uh-huh. el cual se dirige al callejón, Uh-huh. que lo coge un delegado, y entonces o el delegado o nosotros nos encargamos de decírselo a quien se lo tengamos que decir. Y por otro lado, el delegado, si ve algo que nosotros no hemos visto, pues porque al final son muchas personas, no lo dice y nosotros vamos a informarle a esa persona de lo que ha hecho o de lo que tiene que hacer. Se nos ha pasado un detalle, que ahora me estoy acordando de él, que es el pedir el cambio del tercio por parte del matador. Cuando piden el cambio de tercio, unas veces se dirigen al palco presidencial y otras veces sois vosotros los que interlocutáis Sí, esta petición. en las ventas se tienen que dirigir al alguacilillo y el Se alguacilillo deben, es se el que lo... deben, Se ¿no? tienen que dirigir al alguacilillo. Es más, hay muchos presidentes que si no se dirigen al alguacilillo, hace oídos sordos, porque al No final acceden. se les avisa además que tienen que dirigirse al alguacilillo. Igual que tienen que pedir permiso para empezar y tienen que despedirse al terminar el toro de la Ajá. presidencia. Vaya marrón, si alguna vez te toca tenerle que advertir a algún matador de toros, además consagrado, me imagino que debe de ser un papelón, tenerle que indicar, caballero, maestro, usted no ha pedido permiso o usted no se ha despedido, ¿verdad? Debe de ser un trago. Pero al final es tu trabajo, tienes que decírselo con el mayor respeto posible porque al final es una persona que se está jugando su vida, se merece el mayor respeto, pero se lo Claro que tienes sí. que decir. Exacto. Me parece genial. Además te veo en un punto de que puedes hacer una grandísima labor como alguacililla en las ventas. Estábamos habíamos pedido permiso al presidente, el brindis nos lo has comentado, y ahora empieza la faena. Durante la faena quizás es el momento que a lo mejor durante la faena quizás decía que es el momento en el que menos labor tenéis directa, pero también estaréis pendiente de cosas, pero ahí dejáis un poco de interactuar con el profesional más, ¿no? Sí, la verdad que la faena al final tienes que estar más pendiente de lo mismo, de que no te saque ninguna toalla o de que no se Claro. mueva mucho la gente por el callejón, porque al final el toro se distrae con un movimiento mínimo. Uh-huh. ¿Y para entrar a matar, hay alguna premisa? Para entrar a matar sí que es cierto que estamos muy pendientes, más que a la hora de entrar a matar, por la hora en la que salen los banderilleros, para que no les Sí, den ciertas vueltas, a eso para iba que no ahora. les agarren, perdón, para que Para no que les agarren al, o sea, es simplemente el que dejen al toro morirse de manera limpia.
lo que evitáis, digamos, de alguna forma, que era lo que te quería preguntar ahora también, era que no se quebrante al animal para acelerar, digamos, ese derrumbe o que, digámoslo así coloquialmente, para que no lo tiren, ¿no?, al toro. Sí, porque al final tú al toro le tienes que dejar morir de una manera digna. Entonces, aunque sí que es cierto que a veces es muy difícil porque son animales muy grandes y que cuesta mucho matarle, nuestra labor es conseguir que el toro muera de una manera digna y limpia. Es decir, que muera por la espada. Claro. Luego, aquí hay un tema que es cuando termina Bueno, te quería decir también, que no se me pase, el tema de la fusta, que es un tema muy famoso en Madrid, los fustazos de los anteriores alguacilillos sobre las tablas, o sea, la mano por fuera, para que me entiendan los seguidores, la mano por fuera y la fusta, golpeando fuerte las tablas cuando se estaba cometiendo alguna imprudencia o alguna actitud indigna hacia lo que está diciendo de la dignidad de la muerte del toro o de que no se cumpla el reglamento. Esto Madrid, yo sé porque me consta por aficionados de Madrid que a ellos les gusta, que quieren ver que el alguacilillo siga pegándole con la fusta a las tablas, que se oiga casi en la andanada. Esto en Madrid gusta, ¿verdad? Sí, la verdad que eso en Madrid gusta y es una manera, o sea, no es como, es simplemente una manera de hacer notar que te estás dando cuenta y para advertirles de lo que están haciendo, porque al final ellos están tan metidos en el toro que no te oyen, o sea, la mejor manera para que te oigan es hacer un ruido extraño. Al hacer Claro. un ruido extraño ellos ya sí que llaman su atención. Ten en cuenta que tienen delante un animal de 500, 600 kilos. Están en otra cosa, claro. ¿Tú le has dado a las tablas con la fusta ya, Y Rocío? alguna vez le he de reconocer que alguna vez. Muy bien, muy bien. Oye, cuando acaba el festejo, ¿tenéis que transmitir algún dato o tenéis que transmitir algún tipo de informe a alguien? ¿O cuando acaba el festejo Cuando estáis...? acaba el festejo, los que se encargan de eso son los delegados. Nosotros estamos en el festejo. O sea, Ajá. estamos simplemente para transmitir lo que vemos al delegado y a los profesionales. Muy bien, te voy a trasladar alguna cuestión que veo que van saliendo por aquí muchas y te voy a coger, por ejemplo, de mi amigo Alberto Donaire, que dice, en este tiempo que llevas en el ruedo en las ventas, ¿con qué torero te identificas más como aficionada? Pues mira, yo la verdad que siempre he dicho que no tengo ningún torero preferido, porque yo creo que más que identificarse con un torero, lo que hay que quedarse es con pequeños detalles de cada torero. Al final, lo bonito es que tengamos un gran abanico de toreros para que cada persona pueda tener sus opiniones. Y lo bonito es que a una persona le gusta un torero y a otra otro, pero al final a una persona le gusta un torero por esa sensación que te transmite en un momento, o a lo mejor un torero te gusta mucho con el capote y otro te gusta mucho con la muleta, o a lo mejor tú ves que hay un torero que arriesga y otro que tiene esa clase Ah, magistral. sí, sí. Da gusto oírte, la verdad, cómo expresas lo que opinas y lo que sientes. Esa primera oreja a Tomás Rufo, que es la primera que concedes, ¿cómo lo vives, el otorgarle la oreja? La oreja no la cortas tú, ¿verdad? ¿La oreja la cortan los empleados del Mulillas, del tiro, o el No, subalterno, no? la oreja la corta el tercero, el subalterno. El subalterno, y te Sí. la entrega y dices tú, pues aquí voy yo para allá, ¿no? Y te pones en el tercio y llega Tomás Rufo. ¿Te dijo algo, Tomás, por ser la primera oreja que concedías, o fue algo rutinario? Me dijo que enhorabuena a mí también, claro, al final era su Ajá. primera oreja en las Era ventas tu y mi primera alternativa. oreja en las ventas. Muy bien. Otro amigo aficionado nos pregunta que qué problema tiene más común en una tarde, qué problema tienes más común en una tarde de toros. ¿Cuál es el problema? Me imagino que se querrá referir, Mora, con qué inconveniente le ves más a una tarde de toros. ¿Qué es lo más difícil que ves? Más difícil a la hora, yo creo que lo más difícil hoy en día, lo que menos respetan es a la hora de las vueltas. Claro, Ajá. también es muy difícil porque al final tú quieres mover al toro para que se te caiga. Entonces, a veces te sientes un poco forzada a decírselo porque Sí, dices, es que si no, no se va a caer el toro. Pero claro, claro, es que es tu labor, o sea, tu labor es dejar que el toro muera por su propia fuerza. claro. Entonces, yo creo que es lo que más cuesta que comprendan, por lo menos en la Plaza de Toros de las Ventas. Ahora que ya has vivido esa importancia con la que se vive un espectáculo en Madrid y la seriedad que antes has destacado también, que me parece muy bonito que destaques esa seriedad que hay en Madrid, ¿qué diferencias ves de las anteriores experiencias que has tenido con otras plazas como las que has nombrado antes, en las que quizá el alguacilillo pues se limita a hacer algo simbólico, que es el despeje y entregar el trofeo, ¿verdad? ¿Qué les dirías a estas plazas de toros, a estos alguaciles
¿qué le transmitirías a la fiesta para que esto se recupere? Pues yo creo que al final el toro es un animal muy serio y yo creo que se merece una seriedad de hacer cumplir un reglamento. Porque al final sí, el alguacil en muchas plazas se ha quedado con una imagen muy figurativa, porque al final, hoy en día, mira, antiguamente el alguacil era un funcionario del ayuntamiento y se encargaba, como se hacía en la plaza del pueblo, la corrida de toros, se Sí. encargaba de despejar la corrida de toros y además, al ser un funcionario, tenía pleno derecho en dar los avisos, en hacer que se cumplan las normas que había actualmente. Entonces, a ver, sí que es cierto que es muy difícil volver a conseguir eso porque ya el toro ha evolucionado. Sí, Pero sí que es cierto que yo creo que hay en plazas que se debería de cumplir un poquito más el reglamento. claro que sí. Claro que sí. El tema te iba a preguntar, que se me ha ido por aquí. ¿Qué opinabas de la afición de Madrid? ¿Qué opinas de esa exigencia de la afición de Madrid? Antes te comentaba que gustaba mucho lo de la fusta, me estaba refiriendo pues a los aficionados más duros, entre comillas, que para mí no es que sean duros, tienen una visión del toreo de lo que ahí sucede abajo distinta a la que a lo mejor tiene un aficionado que va una tarde cada cierto tiempo. Y bueno, son más exigentes con lo que ahí sucede. ¿Te han llegado a comentar algo? ¿Te han llegado a trasladar sus deseos porque cumplas con tu misión de la manera más seria posible? Sí, además que muchos de ellos, cuando haces algo bien, o sea, intentando cumplir el reglamento, te felicitan. Porque al final no hay que olvidar, hablamos de la seriedad de la gente, o sea, del aficionado de Madrid, pero no hay que olvidar que Madrid es una de las plazas más importantes de España. Entonces tiene que tener la seriedad que tiene, o sea, que tiene la Plaza de Toros de las Ventas. O sea, ya simplemente con que un torero le digas Plaza de Toros de las Ventas, sabe que es una plaza muy seria. Es la más Entonces, importante. hay que comprender que el aficionado pida seriedad en esa plaza. Antes repasaba yo un poco, antes de hablar contigo, lo que es la indumentaria. Esta indumentaria de alguacililla, ¿tú la tienes propiamente tú? ¿Adquiriste, digamos, estas prendas o te lo facilitan en una plaza de toros? Y también dinos qué diferencias hay entre, me parece que se llama golilla, ¿no? El mantoncillo blanco, Sí, que viene a ser como rememorando el siglo, la época de Felipe III, Felipe IV, me ha parecido leer, Felipe IV. una es lisa, otra es rizada. Cuéntanos un poco lo más peculiar de la indumentaria. Pues la indumentaria de un alguacilillo viene del siglo XVII. Es goyesca. Se compone de un traje negro, Sí. por la seriedad en sí que tenía el alguacilillo, un sombrero. Las plumas varían dependiendo de la zona. Por ejemplo, en España casi todas son roja, amarilla, roja. Pero, por ejemplo, en Pamplona creo que son blancas y rojas. Y En Sevilla son Francia, rojas también. sí, por eso hay en sitios, o sea, en cada sitio son diferentes. Luego, a la hora del traje de alguacilillo, hoy en día en cada plaza se ha ido adquiriendo uno propio. Por ejemplo, en las ventas se saca el cuello blanco, liso, y una capa. Sin embargo, hay en otras plazas que no se saca capa. Porque al final, hoy en día, el traje de alguacilillo es como el de torear. Ha ido Sí. variando con el tiempo, se ha ido haciendo a lo mejor más, más cómodo. Yo creo que hoy en día el traje de alguacilillo es mucho más cómodo. Y sí que es cierto, yo mi traje de alguacilillo es mío, la verdad que me lo hice un poco mi antojo. Sí. A ver, cumpliendo el baremo de un traje de alguacilillo, luego cada persona tiene sus gustos en el traje de alguacilillo. Es como un torero. Hay a toreros que les gustan ciertos colores o ciertos bordados. Pues al final yo creo que los alguacilillos nos pasa lo mismo. Dentro del negro que tiene que ser el traje y demás, yo por ejemplo la capa la llevo ribeteada, que me gustaba mucho. Ajá. Cada uno luego Sí, bueno, elige ya su ese modelo. toquecito de tu personalidad y tus gustos, ¿no? Sin salirte de esos parámetros o de esa identidad del traje del alguacilillo. El tema de bota o polaina también tiene importancia porque hoy en día vemos mucha bota de doma de montar, o en otros casos que los vemos a lo mejor más cuidados en su vestimenta, sí que les vemos una polaina. Yo personalmente uso botas, pero es por la comodidad. O Ajá. sea, a mí me parece mucho más cómodo una bota. A Además es la muy hora, discreta, además es muy sí. discreta. Y luego, en verdad, si te paras a pensar, en esa época se usaba un zapato. O sea, Ya. tú intentas buscar imágenes de esa época y es como un zapato prácticamente. Entonces, yo creo que es igual, es la evolución que ha tenido el traje de alguacilillo para hacerse más cómodo.
Muy bien. Vamos a ir rematando porque estamos de tiempo ya un poco vencidos y no queremos alargarnos más ni robarte más tiempo. No, te lanzo una última cuestión y ya nos despedimos de los seguidores. Nos dice, que me parece interesante, Tai le dice, ¿se alternan los alguacilillos para entregar las orejas? Sí, se alternan. Primero sale siempre el que tenga más Antigüedad. En este caso, mi compañero. Y sí que es cierto que se alterna. Es decir, si la primera oreja la da Frank, que es mi compañero, yo doy la segunda, él da la tercera. Bueno, la venta, la verdad que... Sí. Pero sí, se suelen alternar. No se dan muchas orejas, ¿verdad? Querías decir que no es una plaza precisamente en la que se corten todas las tardes una o dos orejas, que ya con cortarse una o dos ya es una tarde de toros importante. La verdad que es la seriedad que tienen las ventas, eso es lo que nos trae las ventas. Claro que sí, claro que sí. Por eso es la más importante y por eso es la más difícil. Bueno, Rocío, no te quiero molestar más. Ha sido un placer hablar contigo. Me gustaría que ya no como mujer, sino como joven aficionada, me gustaría que te despidieras como tú quisieras de nuestros seguidores y dejaras el mensaje que te dé la gana. Pues mira, me gustaría despedirme con dos partes. La primera, animar a la gente joven a interesarse por el mundo del toro, que es un mundo muy interesante, que tiene unos valores muy propios, y para demostrar a la gente mayor de hoy en día que al final el legado lo vamos a seguir llevando a la gente joven. Y por otro lado, también quería dar muchos ánimos a la gente que está ahora mismo en cuarentena con lo del COVID-19, porque yo creo que lo más importante es que estemos todos, porque al final hay que recordar que la mayoría de mi generación, los que nos han llevado a los toros son los abuelos. Entonces, a mí siempre me ha gustado mucho, bueno, ahora mismo una frase que tengo muy grabada es que yo creo que deberíamos de seguir en cuarentena y seguir luchando porque esto pase por nuestros abuelos, porque al final los abuelos son los que llevan a los nietos a los toros. Entonces, qué bien, qué bonito. Yo creo que es lo que nos puede dar ánimos para seguir en la cuarentena. Qué bonito. La verdad es que da gusto irte y yo estoy encantado de que en las ventas venga un soplo de aire fresco porque además eres un ejemplo del que deben de fijarse mucha juventud que anda un poco, a lo mejor a veces, sin ese conocimiento que le hace falta para lanzarse a ser un aficionado a los toros, que hay un mundo maravilloso detrás de él. Bueno, yo simplemente antes de despedirte quisiera recordarle a nuestros seguidores que hoy rematamos la 4ª semana de directos. La semana que viene tendremos el lunes a Manuel Escribano. El martes, si no me falla la memoria, tendremos a Chapurra, en la figura del sobresaliente. Miércoles, Rafaelillo. Jueves, el picador Pedro Iturralde, que tuvimos problemas con él de señal y estará con nosotros el jueves. Y el viernes con un torero de plata de nuestra zona, que es Manolo Castellanos. Y además mañana, que ayer tuvimos muchos problemas con Joaquín Galdós, antes de ayer, perdón, mañana sábado a las 7 de la tarde, a la misma hora, de manera excepcional, tendremos a Joaquín Galdós con nosotros, que estará nuestro director del portal, Manolo del Moral, con él para completar la entrevista. Rocío, de nuevo agradecerte este ratito que hemos echado, que ha sido un placer escucharte y que mucha salud para todos. Igualmente, muchas gracias. Nos vemos pronto. Un abrazo. Muchas gracias. Adiós. Gracias, chao, adiós.